¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se habla sobre la reforma agraria de Perú de 1930 a 1990. Introducción. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas y económicas y sociales para modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra, buscando solucionar la concentración de tierras y mejorar la productividad agrícola. Su objetivo principal era distribuir la tierra de manera equitativa y hacerla producir, aunque los resultados han variado significativamente de acuerdo al contexto. Surge como una respuesta a los problemas sociales y económicos derivados de la concentración de tierras en manos de unos pocos y la ineficiencia de la producción agrícola. Buscaba reducir la desigualdad social, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida del campesinado. Y su principal exponente fue Juan Velasco Alvarado. Aspectos. A ver, son tres. Primero es el aspecto social. En ese aspecto se analiza el impacto de la reforma agraria en la equidad y bienestar de la población rural. Las mejoras de las condiciones de vida en las cuales se puede ver que la implementación de reformas agrarias ha demostrado que las condiciones de vida de la población de rural mejoró. Al distribuir la tierra de manera equitativa, se brinda el acceso a recursos productivos a aquellos que históricamente han sido excluidos. Además, también promueve el desarrollo de infraestructura básica como vivienda, educación, salud, generando un mejor nivel de vida para la población rural. Segundo lugar, segundo también se podría decir que tenemos la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se puede ver que la consideración de tierras ha sido un factor determinante en la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el sector rural. Aspecto político. La reforma agraria en el Perú tuvo lugar principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la década del 70. Es un tema sumamente controvertido y su evaluación desde un punto de vista político varía según ¿cómo se llama? De cómo piensa cada persona. Tenemos el empoderamiento de las comunidades rurales. Podemos mencionar que la reforma agraria otorgó títulos de propiedad a comunidades campesinas, lo cual permitió un mayor control sobre sus tierras y recursos, empoderando a la población rural y fomentando su participación política. En su momento, la reforma agraria fue respaldada por parte de la población peruana, especialmente por los campesinos y las clases populares. Esto contribuyó al apoyo político al gobierno de Velasco. Por otro lado, la reforma agraria en el Perú tuvo un impacto significativo en la economía del país, desestabilizó la producción agrícola, generando una crisis económica. La caída de la producción de alimentos y producciones agrícolas tuvieron un impacto negativo en la economía. La reforma agraria generó tensión y polarización en la política peruana, lo que contribuyó a la inestabilidad y finalmente el derrocamiento de Velasco Alvarado en 1975. Aspectos económicos. La reforma agraria se implementó del 69 al 80. Significó la exposición de 10,5 millones de hectáreas equivalentes al 56% de superficie agrícola, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos. En este periodo, las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas y cooperativas. Por ello que en el aspecto económico la reforma agraria afectó principalmente la exportación. Y eso se debe a que al momento de expropiar las tierras a los grandes terratenientes o hacendados, los campesinos a los que se les repartía o entregaban un pedazo de tierra no podían desarrollar una buena definición.
Y eso se debe a que muchas de esas personas no contaban con el conocimiento en educaciones técnicas, obviamente. Porque los hacendados al menos sabían cómo distribuir las cosas. Pero si agarras, sí. Ya agarras es propio, si se le das a gente que no sabe cómo administrar, no sabe cómo producir, entonces no, o sea, está bien la idea, quiere generar un cambio, pero tiene que ser un cambio que sea sostenible. También recopilé una información de los datos del Banco Central de Reserva. Estos datos son cuando se inició la aventura empresarial del Estado con pérdidas acumuladas de 2.500 millones de dólares. Del 68 al 79 se pueden ver las pérdidas acumuladas de las empresas públicas. Las pérdidas de las empresas públicas que hizo Velasco ascienden a los 18,700 millones de dólares. Y eso se vio más desde el año 73 al 79. También se crearon 175 empresas públicas, las cuales fueron creadas en el gobierno de Velasco. La International Petroleum Company, que básicamente ahorita es Petroperú, que cada año pierde dinero y cada año se le tiene que rescatar financieramente. El Diario Expreso, Marcona Mining Company, empresas eléctricas y demás. A ver. Se incrementó la planilla pública en un 83%, claro. Si la mitad de empresas en ese entonces la mitad de empresas eran públicas, obviamente tendrían que contratar más gente en el Estado. Esta gráfica está en miles de trabajadores. En el 79 eran 197.000 trabajadores y para el año 78, 379.000 trabajadores. O sea, casi el doble casi el doble de trabajadores en los cuales se tenía que pagarles un sueldo. Y si la mitad de las empresas privadas, ¿cómo se llama? Si tú le cobras para pagarle a la empresa pública, vas a tener que cobrar mucho porcentaje de IGB. Y también, ¿cómo se llama? Esa es otra cosa. Esto va de la mano. Para financiar el mayor gasto de la deuda pública, o sea, hacer obras públicas, pagar los sueldos. La deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%, del 68 al 79. También se comenzó, también se comenzó a imprimir dinero. La maquinita, o sea, si no tenía, en ese entonces, si no tenías índice, imprimías más índice y creías de que solucionarías el problema, pero no es así. Se incrementó, se incrementó la base monetaria y por la impresión de dinero también aumentó la inflación de un 6% a un 74%. 74% de inflación. Eso creó la reforma agraria. También se obstaculizó la iniciativa de privatizar, llevando la inversión pública a ser casi el 50% de empresa pública y 50% empresa privada. Eso convirtió a nuestro país que exportábamos, porque en miles de toneladas, del 70 exportábamos 150.000 toneladas e importábamos 50.000 toneladas. Obviamente esas divisas
Esas divisas se podían guardar en el Banco Central de Reserva y generarían riqueza. Para el año 84 se volteó la torta. Teníamos que comprar al extranjero por la reforma agraria 300 de miles de toneladas de comida y exportábamos solamente 200.000 a lo mucho. Pasamos de más a menos. Ay, ay, ay. A pesar del modelo de importaciones, se importó más de lo que se exportó, claro. Como resultado del estancamiento del ingreso per cápita, cuando en las décadas anteriores había crecido. Claro, pasamos en los 50-60 a tener un PBI de 2,5, de ahí al 60-68 de 3,1 se desplomó a 0,7 por la reforma agraria del PBI. Ah. A ver, este gráfico, ya es el PBI que per cápita por productividad. Del 50 al 70 estaba un poco más o menos equilibrado. Del 61 al 70 el PBI había crecido un poquito más, pero justo viene reforma agraria y el PBI se desploma y la productividad es negativa. Eso trajo consigo la reforma agraria. También los salarios se desplomaron horriblemente. Para el 78 ya cayeron en picada tanto el sector público y el sector privado. Mm. Se generó desempleo y aumentó el subempleo. El subempleo es el empleo informal. O sea, desde acá, desde la reforma agraria, es que se dice de que la mayoría del país somos informales, gracias a la reforma agraria. Velasco inició un proceso de deterioro económico que llevó a más de la mitad de las personas a niveles de pobreza donde aún no se ha podido salir. Más o menos se está saliendo. A ver, pobreza y pobreza extrema. En 1970, ya el 35%, en 1970 el 35% era pobre y el 15% tenía pobreza extrema. A ver, 2004. Para el 2004 el 52% de población es pobre para el 2004 y el 19% es pobreza extrema. Bueno. Conclusiones. En algunas cosas se buscó de la democratización de la propiedad de las tierras, pero el proceso a menudo fue marcado por el autoritarismo y la centralización del poder estatal. Mucho Estado, demasiado Estado. Impactos económicos. Se produjo la caída de la producción agraria. Un aumento de la escasez de alimentos en algunas partes del país. El modelo de cooperativas de las empresas y autogestionarias sin planificación y apoyo técnico de acuerdo a los resultados insuficientes y en muchos casos fracasó en su gestión. A pesar de la redistribución, las parcelas de tierra entregadas no siempre fueron suficientes para garantizar la subsistencia de los campesinos. En el impacto social, los campesinos en muchos casos pasaron de trabajar para un patrón dependiente del Estado sin ver beneficios individuales claros y afrontar la misma desmotivación y descontento. Hubo un aumento de los ingresos para ciertos grupos, pero las mejoras en el nivel de vida de campesinos no fueron universales y en algunos casos se empeoraron. Se generó una gran cantidad de conflictos sociales ya que los campesinos protestaron cuando sintieron que las reformas no cumplieron y el Estado se interponía en su gestión. Bueno, la reforma agraria quedó así. Eso es todo. Muchas gracias.